Muy buenos días a todos y a todas. Damos inicio a un nuevo parte y conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica actual y el avance del plan de vacunación contra el COVID-19 en la provincia de Río Negro. Nos acompaña como cada semana la secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, la doctora Mercedes Iberó. Doctora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar primero con la parte epidemiológica, que quizás es la que hoy a todos nos está preocupando. Ustedes, como vieron, se tomaron un montón de medidas a nivel nacional porque están en algunas zonas en una real segunda ola, con mucha ocupación de terapia intensiva y con muchos casos nuevos. La verdad es que más allá de que nuestras curvas vienen subiendo en los casos y en algunas ciudades mucho más que en otras, todavía no nos está pasando eso, porque a veces cuando escuchamos todo lo que se cuentan en los medios nacionales, nos sentimos que somos parte de eso y estamos aún lejos hoy, puede que mañana cambie, de lo que está pasando quizás en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto, nuestras curvas están aumentando. Nosotros después de la segunda semana de enero, había empezado a bajar muchísimo nuestros casos y empezaron a subir hace 2 semanas. Entonces nosotros hoy ya tenemos 2.240 personas activas en toda la provincia. Ayer hubo 192 casos nuevos y entre las ciudades que más activo tiene en la provincia están... Bariloche tiene 1.345, el Bolsón 87, voy a nombrar algunos. Roca tiene 100, Cipolletti 172, Viedma tiene 129, San Antonio 40, Comayo 10, Cinco Saltos 23, Regina 38. Todo esto hace que, y en muchas ciudades, por ejemplo, en Ramos Mejía hay un caso, en Sierra Colorada hay 2 casos, entonces... No estamos en el pico de 5.000 activos que tuvimos. Nosotros tenemos en las camas hoy un 77% de ocupación y un total de 180 camas. Nosotros podemos llegar a ampliar hasta 250 como fue el año pasado. Eso es porque están previstas para poder aumentarse esas camas en cada una de las ciudades como se hizo en plena pandemia. Pero hoy de estas 180 tenemos un 77% de ocupación con 40 camas libres. Tenemos 10 camas en Cipolletti libres, 2 en Catriel, 8 en Roca, 1 en Jacobasi, 4 en Bariloche, 12 en Viedma y 3 en Regina, con lo cual estamos lejos de estar colapsados en el sistema de camas. Y les quiero contar también que de esas 181 camas, 56 están ocupadas por pacientes COVID y 85 por pacientes no COVID. Entonces realmente hoy no estamos en... una situación que preocupe o que haya que tomar medidas drásticas. Sí, lo que creo que están notando todos los equipos de salud es que en muchos hay mucha relajación. Nosotros lo vemos, quizás están todos cansados, que yo les diga que tienen que usar barbijo, que se tienen que distanciar 2 metros. Nos ha pasado en muchos lugares que el contacto estrecho, y ya lo dije en otras conferencias, no dicen quién es contacto estrecho, entonces a uno que se hizo dio positivo le preguntan con quién estuvo y dice con nadie. Entonces yo lo que les pido por favor es que ese contacto estrecho, aunque no tenga síntomas, puede estar contagiando. Entonces la responsabilidad del que es contacto estrecho de que se quede en su casa 10 días. El que es positivo quizás no se fue a hisopar. Hay mucha gente que tiene síntomas muy leves y que piensa que si se va a hisopar, y que es verdad, lo van a aislar, entonces prefieren no hisoparse. Entonces solamente se llega a hisopar el que realmente le falta el aire, el que realmente tiene síntomas más graves y se asusta, entonces ese se hisopa. Todos los demás se quedan en su casa. Si se quedan en su casa por 10 días, está buenísimo. Pero les pido por favor que entiendan que por 10 días esas personas que tuvieron mocos, que tuvieron dolor de cabeza, que quizás solo tuvieron un dolor muscular generalizado y quizás son COVID, pueden contagiar durante 10 días. Entonces, es muy importante. Nosotros, Sistema de Salud, podemos hacer un montón de cosas y trabajar un montón para que, al igual que el año pasado, donde llegamos a tener hasta más de 5.500 casos activos, no colapsó nuestro sistema sanitario y eso es a lo que vamos a apuntar. Pero necesitamos mucho de esto.
Y como yo, y lo voy a volver a decir siempre, no sé si el que está delante mío es tan responsable de no salir si es contacto estrecho, me cuido yo, me quedo yo aislada a 2 metros y uso un tapaboca para que el otro no me contagie. A los más jóvenes, lo que les voy a pedir es que hoy hay muchos jóvenes internados. Antes era más la internación de los pacientes de riesgo, de los adultos mayores. Hoy muchos de esos adultos mayores, ahora les cuento cuántos, están vacunados, entonces quizás no ocupan tanto las camas de las terapias, y sí lo están ocupando los más jóvenes. Entonces, más allá de que sientan de que para ellos va a ser una gripe normal, más allá de que la gran mayoría, porque la verdad es que la gran mayoría no se interna en terapia intensiva y no les voy a decir que todos los jóvenes y adultos jóvenes van a terminar internados, les pido por favor que sepan que existe el virus, que se los están contagiando. Entonces, que si van a juntarse, si van a salir en un auto y no son convivientes, que adentro del auto abran 2 ventanillas cruzadas y usen el barbijo. Cuando se bajan del auto y están al aire libre, mientras mantengan los 2 metros, si van a comer, por ejemplo, está bien que se saquen el barbijo, pero siempre manteniendo eso. No es tan difícil, no es necesario que entre 2 compartamos una silla, así vayamos a un restaurante al aire libre o así lo hagamos en el patio de una casa. Pero es muy importante esto y no es tan difícil mantener los 2 metros y usar el barbijo. Otra cosa súper importante para no tener que tomar medidas que después a todos nos compliquen. Si tengo que ir a la escuela porque soy docente, porque soy auxiliar, porque soy alumno o yo soy mamá y defino, si mi hijo, si el docente tiene algún síntoma, ese día no vaya a la escuela. Puede pasar que al ratito se le vaya el síntoma y ya está, al otro día puede ir porque ya no tiene más síntomas. Puede pasar que no, que empeore o que haya que hisoparlo. Es preferible que se queden en casa con un síntoma que no tenían y que de repente apareció, quizás les aparece un dolor de cabeza y fue porque el día anterior ha venido al gimnasio. Bueno, ese día no vayan. Si al otro día no lo tienen es porque seguramente no era COVID. Pero cuidemos mucho eso. Y también otra cosa muy importante es que los que son contactos estrechos, aunque no tengan síntomas, tampoco vayan a la escuela, ya sea docentes, ya sean alumnos. Si hay papás positivos, sus hijos son contactos estrechos, con lo cual no pueden ir a la escuela. Entonces, por favor, todas estas medidas que quizás son re obvias y todos lo sabemos, hagámonos cargos y responsables de estas decisiones. Yo hablo de la escuela como hablo de cualquier trabajo. Si yo tengo que ir a trabajar y ese día me dolió la cabeza, prefiero quedarme en mi casa y al otro día si estoy bien voy y si sigo mal consulto. El otro día en la última conferencia algunos preguntaban si todo era COVID y no es todo COVID. Y también por qué no se hisopa, porque a veces se espera 48 horas a que uno tenga síntomas para pensar en hisopar o no, porque quizás mi hisopa anda negativo y al otro día soy positivo. Entonces, todas esas cosas son muy importantes para que tratemos de no llegar a una segunda ola con un pico y que esto pueda hacer que a nosotros quizás seamos ejemplo de que no lo estuvimos haciendo. O sea que aprendimos y no llegamos a ese pico. Con respecto a la letalidad, para terminar con lo epidemiológico, bajó en nuestra provincia, es de 2,29 y nuestra recuperación es de 94,15%. Eso es más o menos para contarles cómo está en general la parte epidemiológica. Con respecto a las vacunas, nosotros recibimos en total de dosis 116.952. De primera dosis recibimos 103.352 y de segunda dosis 13.600. Se aplicaron el 95%, perdón, hoy es un poco más porque esto fue de ayer, hoy a las 8 de la mañana se había aplicado un total de 96,4% de dosis, se aplicaron 9.056 de las primeras dosis y 13.730 de segunda dosis. Nosotros a personal de salud aplicamos 15.172 dosis, a mayores de 60 años aplicamos 63.533 dosis, a personal de seguridad y docentes 18.000 dosis y a mayores entre 18 y 59 años con factores de riesgo ya se aplicaron alrededor de 2.270 dosis. ¿Por qué es esto? Hay ciudades donde
hay muchas menos personas de 60 años para arriba, entonces ya se empezó a vacunar a los que tienen factores de riesgo. En muchas de esas ciudades, por eso es que va aumentando este número. Donde se terminan las grandes ciudades todavía quedan mayores de 60 para aplicarse. Yo les quiero contar que de la gente que se inscribió para recibir las dosis de vacunas, tenemos mayores de 70, 47.627. Mayores entre 60 y 70, 50.150, y los con factores de riesgo, 69.829. Es muy, muy importante que la gente que aún está en estos grupos y no se vacunó, que se inscriba. Acuérdense que está la página de vacunate.rionegro.gov.ar y ahí se pueden inscribir. Si no pueden entrar, si nadie los puede anotar, si no saben cómo hacerlo, se acercan al centro de salud para que les den un turno y los anoten, porque es re importante que todos se puedan vacunar. Cuanto más gente vacunada, es menos gente que va a terminar en la terapia intensiva. Entonces hay ciudades donde ya se pudieron terminar con estos grupos, pero otras ciudades faltan para terminar de vacunarse. En general, de todos los que se anotaron mayores de 70, se vacunaron casi el 80%, entre 60 y 70 un 40%. Y del total de, más allá del porcentaje de utilización de las vacunas, que es del 95%, nosotros aplicamos a de todas las dosis que recibimos de las personas anotadas, casi el personal de salud, el 100% con la primera dosis. Hay un 91% con la segunda dosis, porque muchos estaban con alguna otra, o de licencia, o cruzando algún contacto estrecho que necesitaban esperar para la segunda dosis. Del personal estratégico se vacunó el 43%, y bueno, ya les dije lo del personal de mayores de 60 años. Entonces, estamos haciendo, creo que deben haber visto en algunos medios nacionales, que somos una de las provincias que más vacunas aplicó con respecto a la población de la gente. Nosotros tenemos, como les dije recién, más del 96% de las vacunas aplicadas, de las recibidas. Hoy se están repartiendo 13.100 dosis nuevas a todos los hospitales. Hay algunos hospitales que las iban a recibir hoy, que saben que por todas las condiciones climáticas que hubo, las rutas estuvieron cerradas. Entonces, a medida que se vayan abriendo, más que nada para el lado del Alto Valle, quizás tardan un poquito más en llegar, en vez de llegar hoy, llegan mañana. Pero bueno, como siempre, la logística se está haciendo junto a policía, seguridad vial, para todo esto que está pasando hoy con las inclemencias climáticas, pero ya llegan estas 13.100 dosis nuevas. Así que vamos a seguir vacunando para poder hacer que haya menos gente en terapia. Voy a volver a repetir, y quizás los que ya lo saben no me escuchen, pero las vacunas no sirven para evitar que me contagie. Todos quieren ser vacunados. El otro día, creo que también lo conté acá, los taxistas preguntaban cuándo los iban a vacunar a ellos, y la verdad es que no es para no contagiarme la vacuna. Tuvimos el caso del presidente, que sí se vacunó y se contagió, porque nos podemos contagiar igual. Lo único que hace la vacuna es evitar que terminemos en terapia intensiva con un respirador o siendo una de las personas fallecidas. Entonces, no podemos dejar de distanciarlo a los 2 metros, no podemos dejar de usar el barbijo, y sí tenemos que tratar de vacunarnos todos los que podamos dentro de los factores de riesgo. Bien, pasamos a las preguntas de los medios. Desde FM Sierra Grande consultan, ¿cómo funciona el sistema de vacunación en las instituciones como los bomberos voluntarios? ¿Corresponde la vacuna a los integrantes de la comisión, como el caso de Sierra Grande, donde se vacunó entre ellos al intendente Tamburrini? No sé el caso específico que nombran. Nosotros lo que hacemos es recibir en los hospitales y del ministerio los listados que les pedimos a las diferentes fuerzas. Ellos nos mandan los listados de las personas a vacunar. Entonces, bomberos nos manda el listado. Si bomberos incluye como dicen ahí, vuelvo a repetir que no sé el caso, pero a personal de la asociación y no bomberos que están trabajando en los incendios, la verdad es que nosotros vacunamos los listados que recibimos. No vemos qué función cumple cada uno.
cuando nosotros pedimos educación, que fuesen los que Nación definía como primer grupo, el grupo 1, que eran jardines maternales, educación especial y nivel inicial, el Ministerio de Educación nos mandó el listado y nosotros a esos vacunamos. También estaban los directivos ahí. Después, cuando nosotros le pedimos a seguridad, a policías, nos mandaban los listados. Entonces, la verdad es que eso es una decisión de, en este caso, si fuese así, de los bomberos, de poner en el listado a esas personas. Preguntas de la gente. ¿Van a pedir PCR negativo a turistas argentinos? Yo no sé si la pregunta es al que ingresa. Si es al que ingresa de otro lado, lo que se está haciendo, se les pide una PCR cuando llegan a Ezeiza de 3 días previo, y nosotros recibimos todos los días los ingresos que llegan por avión y por vía terrestre al país, que vienen desde otros países y que van a llegar a la provincia de Río Negro. Entonces nosotros todos los días tenemos ese listado y lo enviamos a cada una de las ciudades de la provincia para que los hospitales sepan y aíslen a esas personas. Entre otras consultas, preguntan, ¿para cuándo la segunda dosis para adultos mayores de 80 años con alguna enfermedad preexistente? Por ahora eso cuando lo define Nación, por ahora la prioridad es vacunar cuanto más gente posible con primera dosis, que te da inmunidad. Lo que se dice a nivel de todos los científicos que estudian y que presentan la información de las vacunas, es lo que haría la segunda dosis, es más que nada prolongar mucho más tiempo esa inmunidad, entonces, y que se puede esperar hasta 12 semanas para la segunda dosis. En cuanto lleguen las segundas dosis se los vamos a informar a todos, no se preocupen. Otra de las preguntas es, ¿cuánto duran los anticuerpos después de tenerlos? Los anticuerpos depende, hay gente que le dura un mes, hay gente que están 6 meses, hay gente que ha estado hasta 8 meses, eso uno lo puede ir sabiendo si se va haciendo los análisis de anticuerpos. No hay manera, no hay nada descripto en todo lo científico que diga cuánto tiempo duran. También consultan, si te duele la garganta, ¿es síntoma de COVID? Si solo te duele la garganta, ¿es un síntoma de COVID? Todo puede ser síntoma de COVID, nada lo descarta, hasta un dolor abdominal, un dolor de panza puede ser síntoma de COVID. Por eso lo que yo digo, y es lo que está pasando en todos los hospitales, si a mí me duele la garganta y voy, lo más probable es que me miren la garganta y me digan, esperemos aunque sea 24 horas a ver cómo evoluciona. A veces, si yo no estuve con nadie que pudo haber sido un contacto estrecho, si yo estuve con alguien que después me enteré que a los 2 días fue positivo y me duele la garganta, lo más probable es que eso sea COVID. Pero si no, lo que me van a decir es que me aísle hasta ver qué pasa, cómo evoluciona ese dolor de garganta, y si ya pasan 48 o 72 horas que persiste, que tengo fiebre o se agrega algo más, me hisopen. No es que todo sea COVID, pero nosotros lo que tenemos que tratar es que si tengo cualquier síntoma, me quede aislado. Después, si no es COVID, es buenísimo, pero por lo menos mientras tanto no contagié. Bien, y por último, ¿me puedo vacunar siendo alérgica? No está autorizado por la información que nos llegan de las vacunas, la vacunación para alergia. Recibí un montón de mensajes y de mails de gente que dice que sus médicos alergistas o sus médicos que tratan sus alergias les dicen que se pueden vacunar. Si tienen la orden médica que se pueden vacunar, porque por ahí su alergia es muy leve o es alergia a otras cosas, y esos médicos especialistas le indican la vacunación, se lo hacen por escrito y lo presentan. Sabemos que todos los que son alérgicos a medicamentos y alergias severas no pueden vacunarse porque nadie puede asegurar que no hagan alguna reacción importante con las vacunas. Bueno, no habiendo más preguntas, ponemos punto final a esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todos y a todas.